Hola, hola, mi nombre es Ana Monterroso y aquí estamos con Best Missions Inform. Best Missions Inform es una plataforma dedicada a los negocios y a las misiones, la que te concederá un tiempo adecuado para que tú, como propietario de negocio o fundadora de una misión, puedan venir y decir lo que ustedes tienen para el público, ya sea de los propietarios de negocio, que es un producto que hacen, que venden, que ofrecen a la comunidad, o de las misiones, algo que ustedes tienen para comunicar a la comunidad. Aquí estamos, listos para servirlos, y en este momento le damos la bienvenida a Yuri Chávez con un producto. Y en esta ocasión tenemos un producto, Yuri, ella es creadora de una línea de crema corporal. Yuri, cuéntanos. Vamos a empezar con unas preguntas importantes, súper importantes para el público. Y por supuesto de que primero vamos a empezar con ¿cuál es el nombre de tu producto? ¿Y cuándo empezaste? Hola Anita, muchas gracias por este espacio. Y sí, como dices tú, mi nombre es Yuri Chávez y yo soy la fundadora de Sarah Skin. Aquí se puede ver el logo. Sarah Skin es una línea de cremas para la piel que son hechas de base de productos de plantas, sin ingredientes sintéticos, sin ingredientes que son hechos en laboratorios, eh, que pueden dañar la piel y sin fragancias. Nuestros productos son para todo tipo de piel, pero el enfoque es para personas que tienen la piel muy delicada, que le puede causar alergias los productos con ingredientes con químicos sintéticos, y por eso nosotros nos enfocamos en ingredientes de plantas para que sea más suave para la piel. Dinos el significado, que me encantó escuchar el significado del nombre de tu línea, de tu marca. Claro que sí, claro que sí. El nombre Sarah nació de la palabra semilla. Ese nombre, mientras yo buscaba un nombre que identificara mi línea, leyendo la Biblia, la palabra de Dios, esa palabrita resaltó la palabra semilla y me encantó. Pero yo quería que sea una palabra que resaltara aún más. Entonces busqué la traducción en hebreo y me encantó porque empieza con la letra Z y la letra Z se me hace una letra muy llamativa. Entonces me gustó el sonido de la palabra en hebreo y decidí, como mis productos van a ser a base de plantas, que la palabra semilla sería perfecto. Y a tu segunda pregunta, creo que ya me la hiciste, ¿verdad? ¿Cuándo comencé? Cuando comenzaste, sí. Ok. Em, Comencé más o menos, bueno, esta inquietud Dios la puso en mí como el año 2017, 2018, y fue algo que venía a mí en diferentes ocasiones, pero pues no era algo que yo le estaba poniendo mucha atención. Hasta a finales de 2019, mediados a finales del 2019, yo decidí ser obediente y aceptar el reto. Entonces empecé a informarme, empecé a aprender sobre la formulación de productos, cómo se hacen, dónde puedo conseguir algo natural. Me apunté a un programa donde enseñan estos productos, pero con ingredientes naturales. Me gustó mucho porque el programa está enfocado precisamente en eso, en productos sin químicos sintéticos. Lo tomé el programa y a finales de 2019 lo tomé ya más en serio, empecé a ordenar algunos ingredientes, productos para empezar
poco a poco no solo aprender lo que, o sea, a practicar lo que ya estaba aprendiendo, porque la práctica, pues obviamente es una de las más importantes, de los pasos más importantes. Entonces, a principios del 2020, empecé a ordenar productos, ¿no? Para ya empezar más en serio. Y Ujú. pues, pues como todos saben, el 2020 fue uno de los años más difíciles para toda la humanidad. Fue que pegó COVID, todo se cerró, había mucha incertidumbre, mucho miedo. Eh, pues a mí me entró también mucho miedo porque en todas partes se escuchaba que tal negocio cerró, que otro negocio cerró, muchos negocios no se pudieron mantener. Y yo en mi casa, pensando en abrir un negocio, de la nada y pues con poco conocimiento, con poca práctica, pero sí me pregunté muchas veces que si escuché bien a Dios, que si fue algo, un deseo mío, pero Dios me confirmaba siempre que era Él, porque para empezar yo no tenía ningún conocimiento de, sobre este tema. O sea, yo tenía que aprender todo por mi propia cuenta, iba a ser mucho trabajo. También, pues lo económico, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo si ahorita todo está tan caro, los ingredientes tardaban tanto en Ujú. llegar por la situación? Pero pues yo siempre me recordaba y una persona muy especial para mí, él siempre nos enseñó que en el reino no hay crisis, o sea, en el reino no existe la crisis. Si Dios nos plantó algo en el corazón, si Dios nos da una dirección, hay que ir con confianza. Entonces, eso siempre resonaba en mi corazón y fue lo que me dio el impulso para seguir. O sea, yo decía, sí, en el reino de Dios no existe la crisis. Entonces, Ujú. yo seguí con mis planes. Eh, Hubieron algunas cosas que sí fueron algo difícil, pero con la ayuda de Dios lo superamos. Entonces salimos adelante, empecé a formular, empecé a experimentar y ya cuando yo tenía ya más o menos algo de producto bueno, pues yo le pedí a la familia, a mi familia inmediata, a mi mamá, a mis hermanas, a quien yo pude que Ujú. vinieran a evaluar mi producto. Entonces yo les dije a ellos, yo necesito su honesta opinión y necesito que me digan qué les parece el producto, dónde puedo mejorar, qué no les gusta, qué sí les gusta. Y la verdad, ellos lo tomaron muy en serio. Ellos fueron bien honestos conmigo y me decían, no, esto está muy grasoso o me gusta esto, pero no esto, podrías mejorar aquí. Entonces, me sirvió mucho la opinión de ellos para poder yo mejorar mi producto y ya teniendo yo una base, de ahí pude sacar diferentes variaciones de ese producto y poco a poco fui formando diferentes productos en para la línea. Y en Wonderful. Y eso, el sí, en el es, año 2022, a mediados en julio creo, finalmente pude lanzar la línea para el público. wonderful. Desde el año 22 estuviste bastante tiempo probando. Tuvimos bastante tiempo en pandemia, ¿ah? Para probar Sí, los bastante. productos. Ajá. Eh, Tú mencionaste de que estos son conservantes, sin conservantes sintéticos. ¿Nos puedes contar un poquito de esa historia? Porque yo creo que aquí es la raíz del por qué tú tienes esta línea, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poquito de tu historia personal, el por qué tú decidiste hacer esta línea? Sí, claro que sí. Bueno, esto comienza desde mucho antes, ¿verdad? Desde que yo era niña. Ujú. Porque Dios todo lo planea así, Él hace todo Ujú. perfecto, ¿verdad? Hasta cuando nos pasan cosas que no esperamos en la vida, Él puede usar eso para bien. Entonces yo desde niña aprendí mucho sobre la salud, bueno, sobre el bienestar.
Mi mamá, ella siempre nos enseñó, ella influenció mucho en mi vida en ese aspecto porque ella siempre se cuidó, ella siempre cuidó su alimentación, cuidó la de nosotros, nos enseñaba, a pesar que en los años 70 y en los 80 pues no había la magnitud de información que hay ahora en Ujú, los medios, ¿verdad? Entonces, ella, yo no sé de dónde ella aprendía tanto, pero ella nos enseñó. También ella fue muy intuitiva, ella comía con intuición, o sea, ella, si algo no le caía, ella sabía que no era bueno para ella. Entonces, ella siempre comió con mucha intuición, le ayudó mucho a ella y nos lo enseñó a nosotros. Sin embargo, bueno, de ahí nació mi amor también hacia la salud. ujú, Para mí era algo muy natural, pero como más o menos cuando yo era adolescente, a mí me pegó una eczema muy fuerte. Yo no lo tuve de niña, pero me pasó de adolescente. Y las manos, me salían las manos tan fuerte que se me agrietaban. Y ujú. bueno, en las grietas, cuando yo agarraba el lápiz en la escuela, pues se me quebraban las grietas, me sangraba y a veces me daba pena en la escuela porque dejaba en la hoja de papel, dejaba sangre, entonces ya los estudiantes, ay, ¿qué pasó? ¿Y de dónde? Y entonces veían mis manos y a mí me daba mucha pena. Con Ujú, el tiempo se me fue quitando, se me fue mejorando con medicamentos y se me fue completamente, pero como más o menos a los 33 años de edad me regresó más leve, pero también otras enfermedades, también de la piel. Entonces, ujú, como yo siempre he sido una persona que a mí me gusta llegar a la raíz del problema, ¿verdad? Siempre yo quiero buscar el por qué, qué puedo hacer para remediar de la raíz, ¿no? Entonces, bueno, a mí me diagnosticó el doctor con una condición que se llama leaky gut o intestino permeable, mm, que es cuando el intestino o las toxinas de la comida, la bacteria del estómago pasa el intestino y se va la sangre. Entonces eso causa muchísimo problema de salud, desde problemas de memoria, problemas de peso, hormonales y problemas de la piel también. Entonces yo ajá, descubro en ese proceso de querer entender lo que me estaba pasando, yo descubro, ¿verdad? Que, bueno, con la ayuda de mis doctores también, que pues que esa condición del estómago me estaba causando muchos problemas en otras áreas del cuerpo, incluyendo la piel. Entonces, mi cuerpo tenía muchas toxinas y yo entendí que nuestro cuerpo en realidad es un solo sistema, aunque tenemos varios sistemas en nuestro cuerpo, al final todos trabajan en armonía y el tener problemas hormonales, por ejemplo, los tengo yo, no solamente se puede ver a las hormonas, o sea, todo viene de esta condición que tengo yo. Entonces, entendí muchas cosas bueno, pero parte de la razón por la que mi piel es tan sensible es porque yo ya tengo muchas toxinas, ¿no? Del ambiente, de lo que uno usa ujú, me di cuenta que ciertos cosméticos que utilizaba yo me causaban alergia. Entonces, bueno, fui poniendo todas las piezas, ¿verdad? Y fue cuando Dios puso esa inquietud en mí, en crear un producto que sea libre de ingredientes sintéticos, que sean lo más natural posible para personas que tienen ese problema como yo. Cualquier problema de piel, porque las cremas que yo hago no son medicinales, o sea, no ujú. sanan, pero ayudan a sentir el alivio sin el ingrediente que al contrario, en lugar de aliviarte, te puede irritar más. Ujú, que en este caso serían los sintéticos. Correcto. Ujú. Sí. Ok, bueno, es una gran solución para esas personas que padecen de lo mismo y sufren, porque me imagino que es un sufrimiento tener todo eso, ¿verdad? Todas esas reacciones Correcto. en la piel. Sí, y So, por ejemplo, ujú, mis niños,
algunos de mis niños tienen el mismo problema de la eczema, que yo sé que es más que nada un problema interno, pero cuando ellos empiezan con un flare-up o cuando empiezan así como que empieza a hacerles la pielecita reseca, inmediatamente pues yo les unto las cremas. Igual, o sea, no que porque les vaya a sanar ese problema es, pero simplemente sí les trae alivio a su pielecita y con el tiempo se les va quitando la resequedad. Entonces, o sea, es más que nada es para traer alivio sin el problema de las consecuencias de los químicos. Ujú. Yo creo que es una opción genial que las personas pueden tener ahí a la mano y qué bueno que es algo que te ata a ti en manera personal porque eso es lo que tú piensas en el cliente. Piensas, bueno, ellos desearían algo que les alivie, eso tú lo haces y eso es lo maravilloso, que tu propósito está en eso, en esa creación maravillosa que estás haciendo para los demás, no solamente para ti y tu familia. So, está bonita la historia, me encanta. Me gustaría Gracias. que nos muestres, ya que esto es, como tenemos todo el tiempo, podemos estar una hora más aquí. Me gustaría que nos muestres de tus productos más vendidos, lo que a las personas les gusta, así como que hacen comentarios o que vienen y te compran más y dinos por qué crees que son los más vendidos. Ok, claro que sí. Muéstranos. Sí, sí, claro que sí. Bueno, tenemos 4 productos para la piel, uno para el cuerpo en forma de cremas. En aceites tenemos 4 para la piel y una para el cuerpo también. Y también tenemos para lavarse la cara. Y en este momento pues estamos también trabajando en añadir otros productos a la línea que vendrán pronto. Pero para contestar tu pregunta, uno de los favoritos pues los tengo aquí atrás. Uno de ellos viene siendo esta crema, no sé si se vea clarita o borroso, pero Ahí está está más o bien, menos. Ujú, más o sí. menos. Tal vez las Eh, arreglan. Ahí está. Orange Blossom, right? Orange Blossom, Ujú, correcto. Este es ujú, uno de los sí. favoritos porque esta es para piel, ya sea o muy reseca o para piel madurita, que empieza uno a Ujú, perder ¿cómo se- la elasticidad y el agua y todo. Esta crema ayuda con eso, ayuda a mantenerla hidratada, mantenerla suavecita. Déjame pongo los lentes rapidito. ujú, Para explicarle unos de los ingredientes favoritos de la gente, uno de ellos es el carrot seed oil, que es aceite ujú. de la semilla de zanahoria. Ese aceite es uno de mis favoritos también, porque no solo porque huele riquísimo, huele como a naranjita, a limoncito, pero es un ingrediente que lo comparan con el retinol, ¿verdad? Y el retinol Ujú, lo usa mucha gente para disminuir arruguitas, ¿verdad? ujú, Entonces, esta es una forma natural de combatir las arruguitas. También contiene un ingrediente que se llama neroli, que viene siendo pues agua de naranja. Neroli es un tipo de naranja y ese ayuda a tonificar la piel, tiene sus vitaminas, también tiene otros ingredientes como se llama white willow bark. Y white willow bark viene de una planta, es de un árbol y ese ingrediente es igual al ácido salicílico. Y el ácido salicílico ayuda a remover las células muertas. Entonces, o sea, estos ingredientes son parecidos a los sintéticos, pero en forma natural y mucho más suaves para piel, no es tan irritante. Entonces, por eso es que este es uno de los favoritos de mis clientes por todos los beneficios y porque huele a limoncito. ok. Ah, este es un aceite que creamos para el cuerpo y bueno, yo la verdad me pongo este en el cuerpo y en la cara también porque puede Ujú, ser para los dos, no tiene nada que indique que solamente debe de ser para el cuerpo. Este me ujú, encanta para la cara, este fue hecho con
orgánica jojoba, orgánico, y con hemp seed oil. Y pues fue una infusión de varias plantas que ayudan a calmar la piel irritada, como la lavanda, eh, Ujú. chamomile, ¿cómo se dice? Ajá. Chamomile. Em, Y marigold. Bueno, son plantas que ayudan a pelear la irritación. ujú. Am, entonces son ingredientes que ayudan, calman, desinflaman. De nuevo, ¿verdad? Cuando la piel está irritada, pero pues no es solamente para piel irritada, o sea, yo la uso en mi cuerpo todos los días, me gusta cómo se siente y por eso le Ujú. pusimos Velvet Vamos Bloom, a ver si se... porque, Ok. a ver, Casi no se ve, pero no sé no, por que qué si no se no ve. logra Ok, enfocar. Ujú, ujú, se llama Velvet Bloom porque deja la piel bien suavecita, pues ujú. como el velvet. Ok. Y Ujú, por último, pues este es otro favorito, que esta es para el cuerpo. Este es una body butter y se llama ujú, mango dulce. Mango dulce es creado con pues butter de la semilla del mango, también con la del cacao o no, ujú. coco. Ajá. Entonces El- son cremas bien humectantes, buenísimas para la piel y ayudan con grietas, ayudan con resequedad. Y pues ninguno de estos ingredientes tienen fragancia, ujú. entonces son perfectos pues, para esa piel. Sin embargo, como muchas plantas tienen sus aromas naturales, los productos tienen algo de aroma, pero todo es completamente natural de la misma Natural. planta. Yo no le agrego nada de fragancias sintéticas. Ok, so toda tu línea es enfocado en base de plantas, ¿verdad? 100%. Sí, correcto. Ujú, ok, es interesante y me encanta la de piel madura, para piel Sí, madura. a mí Y el también es mi aceite, favorita. ajá, el aceite me llama mucho la atención también. Sí, Lo sí, sí, recomiendan también. bastante. Ajá. Ujú. Y ahora, ¿nos puedes decir en dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu website? ¿Tienes tu página de Facebook, de Instagram o tienes TikTok también? ¿Cuáles son sus nombres? Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y también en línea. Y todos los tres son el mismo nombre, que viene siendo Zera Skin. Son dos palabras. La primera, Zherah, primera palabra. Ujú, La segunda es SKIN, ujú, saraskin.com. Ahí es donde ujú, puedes entrar, ver mis productos, ver la descripción del producto, ver cada ingrediente y ver el beneficio de cada ingrediente en la piel. Todos los ingredientes los usamos en armonía para ayudar específicamente el tipo de piel. Así que me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en saraskin.com. ujú. Bueno, muy importante todos estos detalles y pues ya que este video se va a quedar grabado, las personas que estén interesadas de contactarte, vamos a dejar los links abajo para que puedan hacerle clic y puedan encontrarte fácilmente. Y pues me encanta que tuviste el tiempo para poder venir a decirnos los detalles importantes de tu producto, porque de eso es lo que nosotros queremos enfocarnos, de que cada negocio venga y hable de sus detalles, porque son cositas de las que nosotros no podemos expresar en 2 minutos. Correcto. Ujú. Es más, yo te pregunté hace tiempito y no sé si te acuerdas si hacías crema de talo y esa parece que es de animal, ¿verdad? Sí, y sí, Talo, talo. y no estoy, Ujú, ajá, y no estoy opuesta a ingredientes de animal porque también son naturales, los hizo ujú. Dios. Sí. Entonces, yo no estoy en contra para nada de el uso de animal. He escuchado cosas buenísimas sobre el Ujú, talo.
No lo he usado, pero Ujú, he escuchado que es bueno. Pero sí, o sea, me enfoqué yo en lo de las plantas por lo natural. Quizás en un futuro es algo que pueda investigar, pueda calar, pero en el ujú. momento solamente uso ingredientes de plantas. Lo que me gusta de tu línea de cremas es el resultado, o sea, la liberación que trae a la piel que eventualmente se le quita esa reacción. Entonces es Ujú. algo como muy seguro, algo que puedes usar y no tienes que tener el miedo de que pueda tener otra reacción. Sí, So, correcto. me gusta bastante Ujú. tu creación, está maravillosa. So, Gracias. ok, bueno, pues con esto nos despedimos y um, espero que podamos verte en diferentes shows y que podamos comprar de tu producto y así no nos animamos a hacer en línea, pero que ya media vez miramos tu logo, conoceremos tu producto de seguro. Ujú. Ahí está. Sí, Muchísimas muchas gracias gracias, por Ana. venir. Un placer, gracias a ti. Y con esto concluimos nuestro primer video. Muchísimas gracias por participar, Judy. Esto fue interesante, súper interesante. Me encanta, me satisface el haber logrado esto por ahorita y espero de que tú como propietario de negocio o tú como fundador o fundadora de una misión te animes a que vengas con nosotros y que simplemente platiques de tu historia, qué es lo que vendes, qué es lo que haces, qué es el servicio que tú estás ofreciendo. Porque hay muchos negocios, pero hay negocios de que no sabemos los detalles y muy posible de que no tienes clientes tal vez porque no saben de tu historia, no saben la especialidad que tú tienes y lo único que tú tienes para servir al público. So, adelante y espero que te inscribas y la forma estará aquí abajo en los comentarios y espero que te haya encantado este primer video y celebramos juntos y hay muchos videos por venir. Muchísimas gracias por su atención. Adiós. Se cuida. Esto fue Best Mission Info. Ana Monterroso. Bye bye.